Hola hermanos, el día de hoy, 20 de junio del 2022, es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Ya vamos en la semana 12 pues, del tiempo durante el año y vamos avanzando. Estamos en la novena del Inmaculado Corazón de María. Sí, porque debería ser el próximo sábado. Es la novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque correspondería el próximo lunes, o sea, de hoy en 8. Es la novena del Sagrado Corazón de Jesús, porque es el próximo viernes. Es la novena de San Juan Bautista, porque correspondería el próximo viernes, pero se traslada al sábado. Ay, Dios mío, cuántas novenas, yo no sé cómo vamos a hacer. Oigan, yo estoy haciendo 2 por lo menos, oigan, porque no puedo hacer más en este momento. La del Perpetuo Socorro, porque es la patrona del templo de mi familia, digamos, el templo de mi colonia, de mi barrio, y además porque el Sagrado Corazón de Jesús, pues vamos, es la parroquia donde yo estoy, que es mi parroquia también de origen. Así que ahí vamos, oigan. Bueno, miren, hoy es día del beato Francisco Pacheco y compañeros mártires, 8 mártires jesuitas que fueron martirizados un 20 de junio de 1626. Ay, Señor Jesucristo. A ver, Francisco Pacheco había nacido en 1565 en Portugal, en un lugar que se llama Ponte de Lima. Resulta, era de una familia noble y que desde pequeñito hizo voto de ser mártir, como la ven desde ahí. Desde pequeño dijo que él quería ser mártir. Él conoció a muchos que fueron martirizados más adelante en el Japón y entonces él quería irse para Japón. Y bueno, estudió con los jesuitas. De hecho, la teología la va a terminar, se va para Goa, la termina la teología en Macao y en 1604 finalmente llega al Japón. Ahí se va a estar hasta, bueno, en 1614 tiene que huir, regresa en 1615, estuvo de manera clandestina. Vamos, en el principio los dejaban ahí actuar. En 1604 cuando llegaron tenían libertad religiosa, ¿no? Y podían hacer lo que quisieran, pues. Y luego ya para 1614 comienza la persecución. Y entonces es traicionado por un antiguo apóstata que los descubrió y entonces lo llevaron a él. Miren, los tuvieron, porque creo que los capturaron en noviembre de 1625 y ahí los van a tener torturándolos, haciéndolos pasar mucho frío. Vivieron 6 de ellos prácticamente en comunidad. Algunos de los catequistas japoneses que fueron capturados luego fueron admitidos en la Compañía de Jesús. Y bueno, pues ahí, como les digo, para el 20 de junio se entera el shogun de que estaban esos presos y que por qué no los habían matado. Y el gobernador entonces los manda a matar. Fíjense que hay un gesto interesante de parte del gobernador, ¿no? En muchos otros de los martirios allá en Nagasaki, pues fueron que duraran, ¿no?, bastante tiempo, los dejaban crucificados y que se quedaran mucho tiempo. Él decidió que no. Él dijo que como esos no eran criminales, sino que habían muerto por estaban dispuestos a morir por sus convicciones, entonces les puso mucha leña al fuego y pues los crucificó, pero les metió mucha leña en el fuego y así pues murieron en cuestión de 15 minutos, dicen que ya estaban muertos todos. Fueron 8, porque al final terminaron siendo 8. En cuenta el padre, bueno, es que fueron varios, como les digo. Fue el padre Francisco Pacheco, Baltasar de Torres, que era granadino de España, el padre Pedro Rincey, que era de origen italiano, y luego ahí vienen, ¿no? Ahí Vicente Kaun, que era coreano, Juan Kisaku, que era japonés, y otros 3, ¿cómo se llama?, japoneses, que eran catequistas. Uno se llamaba Miguel Toso, y el otro que se llamaba Gaspar Sadamatsu, o algo así. Bueno, igual, ya les digo. Es una cosa preciosa hablar de los mártires siempre. Estamos teniendo muchos mártires, ya ven lo que está pasando en Nigeria, en África en general, en la India y en varios otros lugares. Bueno, seguimos adelante con las lecturas del día de hoy. Fíjense, hoy vamos a leer un texto interesantísimo del segundo libro de los Reyes, del capítulo 17, y es una lectura litúrgica porque vamos leyendo varios pedacitos. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Jalaj, junto al Jabor, río de Josán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y habían adorado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su
Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que él estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y los arrojó de su presencia y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en el año 731 el rey Salmanasar de Asiria llega, siempre el mismo problema, ¿no? Es que resulta ser que la Tierra Santa, o sea, Palestina, es el jamón del sándwich, ¿verdad? Es decir, queda en medio de dos potencias, Egipto al sur y al norte, Asiria, Babilonia, es decir, todos los reinos, ¿no? Porque acuérdense que son caldeos, asirios, babilonios, persas, o medios, o sea, es decir, varias en la zona del creciente fértil entre el río Tigris y el Éufrates van a ir creciendo varias civilizaciones y entonces se van sobreponiendo una encima de la otra. En este caso, en esta época es el rey de Asiria. Y entonces, ¿qué había pasado? Que el reino del norte, acuérdense que con la muerte de Salomón, al final de la vida de Salomón, pues se dividió el reino. Dos tribus al sur, que era el reino de Judá, la tribu principal, y el reino del norte, o Israel, que la capital era Samaria. La deportación de la que se habla más, digamos, es la deportación que va a ocurrir allá en el año 585, que es la deportación del reino de Judá, del reino del sur, que es diferente al reino de Israel. Esto ocurre, como les digo, en el año 731. Lo interesante es la lectura histórica que se hace del texto, ¿no? O sea, de lo que ocurre, perdón. Pues, ¿por qué? Porque fueron desobedientes y porque sus reyes introdujeron el culto a otros dioses. Directamente el autor sagrado acusa a los reyes de haber sido los que hicieron perder al pueblo. Corrupción óptima, pésima. La corrupción de los mejores es de lo peor. La corrupción de los que están al frente genera tanto dolor, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender también nosotros? Ustedes, los que son lectores, catequistas, ministros, sacerdotes, tengamos cuidado, oigan, porque de nuestra manera de proceder dependen mucho lo que la gente cree también. El Evangelio. Comenzamos a leer el capítulo 7 del Sermón de la Montaña, pues el capítulo 7 de Mateo. Versículos del 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús y sus comparaciones parabólicas no son tan particulares, ¿no? Una mota, una pajita, es decir, una cosita chiquitita, ahí una viruta, diríamos, cuando uno está serruchando, ¿no? Y le pega ahí en un ojo un pedacitito, un acerrincito, digamos. Una viga, imagínense una casa con sus vigas, ¿no? O sea, el Señor Jesús tiene sus maneras preciosas de hacernos ver. Bueno, ahí está el problema, no juzguen, no serán juzgados. Ay, Dios mío, qué difícil, ¿no? Sí, seamos honestos, es bien fácil señalar, acusar y ponernos con nosotros como los mejores, desde arriba, viendo a los otros que han fallado. Dios mío. ¿Cuántas veces lo digo con mucha honestidad, mucha sinceridad? Yo he juzgado gente, tal vez sin decirlo, pero pensándolo, y luego yo termino cometiendo los mismos pecados, o peores aún. Es decir, ahí es donde fallamos tantísimo, no seamos honestos, seamos sinceros con nosotros mismos y con Dios. Tengamos cuidado, ya, porque con la misma vara que midan serán medidos, y una cuarta más, decía mi abuela. Y encima de eso, esto, ¿no? O sea, que no es que usted no le ayude al otro a reconocer sus errores. Hay que ayudarle, oigan, bien molesto cuando uno anda una viruta, cuando anda un pedacito de acerrín, una paja, pues un sucio en el ojo. Oigan, es molesto, eso está. Yo no me acuerdo qué día fue la semana antepasada. Oigan, me dio hasta dolor, me dio en este ojo izquierdo, oigan, pero terrible. Yo sentí aquello que me ardía. Me tuve que ir a lavar, echarme agua. Yo no sé qué que me cayó en el ojo, fue muy, muy feo. Bueno, imagínense, y gracias a Dios había gente cerca que me ayudó. Pero, óigame, claro que qué bueno. Pero cuidadito, pretendemos corregir a otros. Algunos de nosotros, yo el primero, somos buenísimos para dar consejos, pero no para seguirlos. Ahí empieza la conversión. Seamos hombres transparentes y seamos honestos con nuestras debilidades y limitaciones. Les invito a hacer oración. Padre bueno, que nos descubriste mediante tu Hijo la alegría del perdón, la valentía del amor al enemigo, el imperativo de no juzgar. Te pedimos que borres tus reclamaciones de nuestro libro, como haremos nosotros con las nuestras. Así conseguiremos un libro blanco y limpio, dispuesto para los mensajes de alegría, de bondad, de fraternidad, de amor.
Haznos sentir el perdón como un tesoro recibido de ti y generador de convivencia pacífica, hasta tal punto que no necesitemos volver a reclamar, porque todos los rencores quedarán ahogados. Tú que nos conoces por dentro y que podrías llenar 1000 páginas con los fallos de nuestra biografía personal, pero prefieres la indulgencia, haznos capaces de imitarte en nuestras relaciones difíciles con el prójimo. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión del Beato Francisco Pacheco y sus compañeros mártires, les bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.